Ahí entró mi amiga. Genial, André. Muchos runners, ¿eh? Bueno, espero que puedan, hola André. Espero puedan aprovechar hola Cele, esta charla. Eh, Súper interesante para explotar esta Nutri invitada que se dedica pura y exclusivamente a lo que es deporte, además corre, así que eso está buenísimo porque, bueno, abre un espacio para que todas las personas que son runners puedan preguntar sus dudas. Eh, Quiero dejar que entre un poquito más de gente y ahora vamos a hacer entrar a Ro. Dale, Valeria, te lo dejo grabado. Espero que también estés haciendo actividad física. Hola Lu, bueno, a ver. Meli. Bueno, gracias a todos por unirse. Espero que lo hayan podido compartir. Ah, está mi amigo Julito. Qué genio. Muchos árbitros. ¡Ey! Hola amiga, ¿Cómo vas? ¿todo bien? ¿Se me escucha bien? Sí. Ahora igualmente nos dirán si se escucha bien, si tenemos algún problema de conexión, porque bueno, el vivo que tuve esta semana fue desastre con el tema de conexión, pero era más tarde y viste que hay mucho Que la vivo, están andando entonces re mal, sí. se complica mucho. Ah, bueno, tenés fans también, ahí se está metiendo tu viejo. ¿El mío? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, para mí es un doble placer hacer este video porque, bueno, Ro es mi amiga, estudiamos juntas, así Compañeras de que estudio, sí, alto equipo. me trae muchos buenos recuerdos tenerte acá y que podamos ahora, después de tanto tiempo, compartir nuestras sabidurías, ¿no? Porque cada una se fue dedicando a diferentes cosas. Nos Eh, separamos del lugar de residencia. exacto, bien, es verdad, Ro es de Dorrego Hola, Cele. eh, y bueno, y después se volvió para allá, está en Bahía. Así que nada, abro cuento esto porque bueno, si bien algún deportista está interesado en comenzar un tratamiento con vos, creo que esto del COVID nos abrió este Hola, espacio Vicky. a poder tener atención de manera virtual, entonces no es necesario digamos, que estén in situ, sino que si de repente hay algún paciente o está acá en Capital y te quiere consultar, me parece que Ujú. está bueno que te consulten por videollamada. Acá obviamente estoy compartiendo el Instagram de Rock, que sube recetas muy buenas, con mucha información nutricional. Eh, y bueno, no duden en consultarla si tienen algún tipo de duda o quieren comenzar algún tratamiento específico para lo que es deporte. Bueno, Aparte esto habiendo... del online Sí, está bueno porque te permite meterte como en la casa de la persona y es como muchísimo más puntilloso. Ves realmente los tamaños de las porciones, cómo se organizan las compras. exacto, re. Sí, al menos para mí me está resultando mucho mejor esta manera de atención más que la presencial. No por desmerecerla, pero bueno, de repente estoy hablando con la persona y le digo, a ver, mostrame la vajilla o a ver, ¿qué Tal compraste? Y cual. bueno, es como que la consulta es como un poco más completa. Sí. Habiendo hecho esta introducción, me gustaría que vos te presentes, que cuentes un poco también qué tipo de actividad física vos haces, como para que todos sepan a qué te dedicas y qué ejercicio vos practicás, ¿sí? Bueno, por ahí para los que no me conocen, ya lo dijo Maru, pero bueno, lo vuelvo a decir, me llamo Rocío. Con Maru fuimos compañeras de estudio casi toda la carrera. Ujú. Yo terminé de estudiar en el 2014 y bueno, en ese momento empecé como a especializarme en lo que es deporte, si bien obviamente uno trabaja con otras poblaciones también, generalmente cuando tenés una inclinación hacia algo es como a lo que más le dedicás el Ujú. estudio y las horas extras, digamos. Obvio. Eh, yo, bueno, en realidad en lo que es actividad física a mí siempre me gustó,
Hacer hice casi desde que tengo registro, pero bueno, cuando era chica odiaba correr y ahora realmente es mi fuerte, es lo que más me gusta, es mi cable a tierra y lo hago desde hace más de 10 años. Yo corría en Dorrego cuando era chica, digamos, antes de irme a estudiar y cuando me fui a Buenos Aires tuve la suerte de caer en un grupo de running que es genial, genial, que todavía incluso con algunos tengo contacto, el profe Umbroso, y ahí fue como que descubrí que realmente me gustaba, pero me gustaba en otro sentido, no solo el de salir a correr sola, sino de formar parte de un grupo, Exacto, esta participar de pertenencia. carreras. Exacto, ese sentido de pertenencia que te da, es como muy social. Sí. Y bueno, eso medio de alguna manera fue moldeando también mi interés sobre la nutrición deportiva, obviamente, por eso me fui como inclinando más hacia los deportes de resistencia. En un principio corría más para distancias cortas, me entrenaba para correr, tratar de correr cada vez más rápido y no superaba los 10 kilómetros, o sea, entrenaba solo para eso. Y después como que fui conociendo lo que eran las distancias más largas, empecé a correr medias maratones, que son 21 kilómetros, todavía no llegué a una maratón completa, que son 42, pero bueno, en algún momento lo haré. Ahora se me ha dado por todo lo que es la aventura, así que bueno, la Bien. maratón quedó en un segundo plano. Muchos hacen eso, ¿no? Yo tengo un montón de pacientes que arrancaron como vos, así a correr, y ahora están con el tema de lo que es lo de la aventura, como que les gusta salir, ¿no? De lo que Es lindo, está bueno, el maratón encontrás en como otra running. beta, sí. Sí, tal cual. Sí. Es como, es otro estilo de entrenamiento también, o sea, por ahí estás bastantes más horas corriendo, pero no corres a una intensidad tan elevada, eso por ahí te permite también incluso mantenerlo y conoces otros paisajes, andás por otros lugares que Sí, significa obvio. también otra planificación, obviamente, porque ya ahí tenés que andar con alimentos encima, con agua, a veces no Perfecto. tenés lugares para abastecerte, entonces es Ujú. como toda una planificación previa bastante diferente. Pero es muy interesante. De hecho, una de las carreras que iba a correr hasta hace poco, que bueno, obviamente por toda esta situación se suspendió, era el RAID de Salta, que por ahí para los que, bueno, la mayoría deben saber porque muchos corren por lo que veo, Sí, sí, pero sí. para los que no saben es una competencia que dura 3 días. En realidad, el primer día corres 25 kilómetros aproximadamente por el tren de las nubes. Ujú. El segundo día corres 27 por el Cerro de los Siete Colores y el último día, que es el día que mayor altura tiene, que eso también tiene bastante que ver con la Ok. parte alimentaria, El y la oxígeno. preparación son 10 kilómetros por las Salinas. Esa era mi objetivo hasta nada, lo iba a correr el 1 de mayo. Bueno, ya volverá. Queda para el año que viene, así que tengo excusa para seguir entrenando. Sí, 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 obvio. Sí, y más Sí. esto, ¿no? También que medio que los ataron de pies y de manos a los corredores, porque bueno, el salir a correr al exterior, ¿no? Porque no es lo mismo correr en la calle o en el parque o lo que sea que correr en la máquina, en la cinta. No es lo mismo, no, para nada. De hecho, yo estos 60 días que llevamos he hecho otras cosas, no entrené en una Sí, cinta sí. porque no puedo, no es lo mío, Eso, me es quema la difícil. cabeza. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, si nosotros tuviéramos que hablar de los objetivos que tiene puntualmente la nutrición deportiva, ¿vos qué mencionarías? ¿Qué objetivos tiene saber alimentarse para las carreras o para cualquier tipo de deporte de resistencia en este caso que estamos hablando? Básicamente, en realidad, bueno, primero es más que nada lo que yo busco por lo menos es hacer una educación alimentaria Ujú. para que la persona entienda qué es lo que está eligiendo, o sea, por qué elegir determinados alimentos sí, o sea, cuáles van a tener más beneficios y cuáles no. Puntualmente lo que buscas en la nutrición deportiva es obviamente el rendimiento, o sea, Ujú. tratar de rendir al máximo posible, evitar lesiones, evitar fatiga, tener un sistema inmunológico alto, que eso también es importante porque a veces cuando faltan nutrientes uno por ahí puede tener más tendencia a enfermarse. Aparte, generalmente uno entrena en condiciones climáticas, poner en pleno invierno, capaz son las 8 de la noche y estés entrenando. Ujú. Entonces eso es fundamental, buscar una buena hidratación, porque eso también disminuye los calambres. Hay mucha gente que lo primero que te dice, yo me acalambro todo el tiempo. Y empezás a indagar un poquito y falta agua, falta hidratación. Sí, sí, sí. Entonces es como que lo que buscas básicamente es eso, Sí, disminuir bien. lesiones, aumentar rendimiento, Lesiones, sí. cargar buena energía, tener una buena Eso. recuperación, que también es importantísimo. Sí. Bien, ¿y cómo quisieras iniciar esta charla? ¿Qué quisieras hablar de los sustratos? Viste que hay mucho que generalmente cuando uno habla de nutrición deportiva, lo primero que te preguntan es, ¿y qué necesito? ¿Proteínas? ¿O qué necesito? ¿Hidratos de carbono? Hidratos, Bueno, bajo los claro, hidratos, aumento las proteínas, saco las grasas.
Si querés hablar En un poco realidad, generalizado, que arranquemos a hablar un poco acerca de qué necesita el dale. músculo, dependiendo de qué actividad y demás. Exacto. En realidad, primero uno lo que tiene que definir son los objetivos que tiene, ¿sí? Porque no es lo mismo en tener un objetivo pura y exclusivamente de rendimiento o quizás aquella persona que necesita mejorar su composición corporal, ya sea bajar grasa, aumentar músculo o lo que sea. Que por ahí Entonces, tienen primero, una actividad recreacional, ¿no? Y que te dicen, no, pues yo hago un montón de deporte y te dicen que, no sé, que hacen funcional, que está buenísimo, pero 3 veces por semana. Bueno, eso no es un deporte de resistencia, entonces, no por claro, desmerecerlo, en digo, realidad pero eso es muy importante, sí, definir en qué lugar nos paramos, ¿no? Porque no es lo mismo el gasto calórico cuando uno está entrenando, o sea, el gasto calórico no, en realidad no es lo mismo los requerimientos que va a tener una persona que entrena todos los días, capaz que 2 o 3 horas por día, doble turno, que aquel deportista más recreacional que quizás entrena 4 o 3 veces a la semana y corre solo una hora y media en esos entrenamientos. Eso también es importante hacer una diferencia, porque va a cambiar obviamente la forma en que uno va a armar el plan de alimentación. sí, 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 obvio. No por desmerecer la actividad, que no se malinterprete, de hecho, No, siempre hacer todo lo actividad contrario. física siempre está bien. No importa qué es lo que hagan, lo importante es que les Exacto, guste y que lo puedan sostener en el tiempo, ¿sí? exacto, exactamente, Y sí. como decía Ro, perdón, esto de saber desde dónde partimos, ¿no? La composición de la persona. Pues yo puedo tener una persona normopeso, puedo tener una persona que necesita bajar lo que es la masa grasa, una persona que por la actividad que hace requiere tener más masa muscular. Entonces ahí es Exacto. donde nosotras, teniendo una composición, que bueno, calculo que las dos aplicaremos lo mismo, hablamos de la antropometría, yo también en el consultorio también uso el InBody, que también me es útil, pero bueno, dependiendo qué tipo de deportista esté hablando, y en base a eso ya arrancamos con una composición y sabemos de dónde partimos para poder Exacto, ver sí. cuál va a ser el valor calórico del plan. Tal cual, es fundamental conocer la composición corporal, eso está bueno que lo hayas traído al tema porque por ahí a veces uno como que se queda solo en el peso de la balanza y piensan que desde ahí partimos para calcular nutrientes y demás. Uh -huh. Primero que en nutrición deportiva yo me baso, esto por ahí es un poco vieja escuela, pero yo calculo exactos cuántos hidratos, cuántas proteínas, cuántas grasas, o Uh sea, -huh. cuánta energía y después la Sí. distribuyo en esos nutrientes va a necesitar la persona. Uh -huh. Eso sí o sí. Y para eso yo me valgo de una antropometría siempre. Y si no es antropometría, por lo menos saber más o menos cuál es la composición corporal de esa persona. Si es con InBody, que sea con eso. O sea, siempre tratar de más o menos estimar y Ok. siempre que nos vamos a volver a comparar, compararnos utilizando obviamente el mismo método, ¿no? No nos podemos comparar un día medirte con un ISAC y otro día hacer un InBody. O sea, tratar de tener en Obvio. ese sentido una coherencia. Pero partimos desde la composición corporal porque es muy importante, yo los hincho mucho, los molesto mucho a los runners con el tema de la composición corporal, que haya baja masa grasa, porque es importante para el rendimiento y el impacto, Sí, re. Uh -huh. y que haya una composición corporal en cuanto a la masa muscular adecuada, porque no es lo mismo, o sea, la masa muscular va en función al tamaño del esqueleto, Uh -huh. no es lo mismo que nos falte masa muscular porque no vamos a rendir de la misma manera y nos podemos lesionar, o sea, la recuperación es mucho más complicada a cuando uno tiene una masa muscular adecuada al esqueleto, ¿no? Uh -huh. Que no tiene Sí. que ser ni mucho ni poca, hay rangos Sí, sí, intermedios. sí. Bueno, y por eso también la composición depende del tipo de deporte que yo haga, ¿no? Por algo, Exacto. de repente si hablamos de un rugbyer, tienen más desarrollo de lo que es masa muscular y dependiendo las Probablemente longitudes, tengan un esqueleto enorme comparado con alguien que hace running, sí. por eso te digo, y dependiendo las longitudes del tronco o de las piernas, tendrán sus posiciones también, ¿no? Eso también influye muchísimo. Sí, exacto. Eh, Bien, y si nosotros habláramos de los nutrientes que aportan energía puntualmente, ¿no? ¿Qué es lo que me aporta puntualmente energía? Porque, por ejemplo, los hidratos de Siempre carbono en tienen una deportes función, las proteínas otra, las las grasas grasas otras. tienen otras, las proteínas otras, exacto, sí. O sea, para situarnos, los hidratos de carbono, la función que cumplen es dar energía. Tenemos distintos tipos de hidratos de carbono, Bien. que ahora nos vamos a meter un poquito más en eso si quieren. Cuando uno entrena deportes de resistencia, generalmente, un segundo, Sí. le dejé la llave en la puerta, no iba a poder entrar.
Cuando uno entrena deportes de resistencia, generalmente lo más importante son los hidratos de carbono, Ajá, de buena calidad, ¿sí? Siempre tratamos de hacer esta diferenciación porque tenemos hidratos de carbono que son, que además aportan fibra, aparte de energía, y otros que no tienen fibra y son una fuente de energía muchísimo más rápida, que son por ahí los que utilizamos durante una claro. competencia o durante un entrenamiento. Porque el Eh, músculo lo precisa en ese momento, necesita que no en tenga este ningún momento, inhibidor de la tal cual. absorción. Está bien. Exacto, exacto. Eh, entonces, primero priorizamos, le damos prioridad a los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se calculan generalmente por kilogramo de peso, o por lo menos yo lo hago de esa manera, porque no es lo mismo una persona que pesa 50 kilos que una que pesa 70, ¿sí? Y no es lo mismo si hace una actividad moderada que una actividad intensa. Van a cambiar los requerimientos de hidratos de carbono. Pero generalmente es lo que hace a la base del plan. Perfecto. Luego están las proteínas, que también van a ir calculadas por kilogramo de peso. Volvemos a lo mismo, no es lo mismo el peso, no es lo mismo para 50 que para 70 kilos. No, y no es Eh, lo mismo correr que hacer levantamiento de pesas. exacto, va a cambiar muchísimo. O sea, si vos haces deportes de resistencia, la cantidad de proteínas por kilogramo de peso va a ser entre 1,2 a 1,4 gramos por kilo por día. Sí. Si haces fuerza, probablemente lleguemos a 2,2 y capaz que un poquito más también, de proteínas por kilogramo de peso por día. Sí. En lesionados, por ejemplo, cuando estás en una etapa de recuperación, capaz que las proteínas llegan a 2,4 gramos Sí, por día. Las diferencias después son grandes. sí, sí, sí. Y luego por respecto a las grasas, que con las grasas por ahí uno las manipula más, porque si vos necesitas que la persona por ahí baje un poquito de peso, cuando hablamos de bajar de peso hablamos de bajar grasa, Masa grasa, sí. no de peso absoluto de balanza. Si la persona necesita bajar masa grasa, bueno, por ahí en lugar de manipular los hidratos de carbono, manipulamos un poco más las grasas que por ahí uno las consume sin darse cuenta y terminan estando de más. En cambio, por ahí si la persona necesita aumentar masa muscular, quizás liberamos un poco más las grasas para tener un poco más de energía y lograr ese extra de calorías que necesitamos Exacto. para aumentar la masa grasa, para aumentar la masa muscular. Sí, ahí lo que quiero aclarar también es no desmerecer también las grasas, ¿no? Porque existen grasas Exacto. buenas y grasas malas, y recuerden que dentro de las grasas Y buenas están cumplen los funciones. omega, exacto, y los Exacto. omega los precisamos, entonces siempre lo El que hay que omega hacer 3 es... particularmente, sí, yo lo uso un montón. De hecho, en algunos deportistas que entrenan mucho, llegamos a usar alguna cápsula de omega 3. Sí, Perfecto, porque bien. por ejemplo, el omega 3 está en las semillas de chía, que es lo más conocido. Ujú. A veces por ahí la incorporación de omega 3 a través de semillas en una cantidad suficiente Mucha termina siendo fibra. como que es engorrosa, termina siendo No, mucha fibra mucha y ahí fibra aparecen los también. malestares intestinales. Ujú. Entonces, bueno, eso lo vas como viendo. Sí, sí, obvio. Bueno, y qué importante que es probar el plan de alimentación durante los entrenamientos y no justamente modificarlo previo a una competencia, ¿no? Jamás, jamás. Bueno. Siempre el plan de entrenamiento, o sea, yo lo que intento hacer es que cuando van a preparar una carrera, vengan con tiempo. Ujú. Porque primero, cuando vos estás planificando un plan de alimentación para una carrera, eh, tenés distintos tiempos, digamos, para la alimentación se organiza en antes, durante y después, ¿sí? Ujú. El antes sería la distribución diaria. Ujú. Tenés que practicar luego en un Sí, el entrenamiento o algo lo que entrenamiento. habías hecho antes. Exacto. Y tenés que luego tener en cuenta también las recuperaciones, pero siempre con tiempo, siempre antes, porque aparte si necesitas modificar la composición corporal o tenés que hacer algo relacionado con eso, necesitas tiempo, no lo podemos hacer en 2 semanas. No, obvio. Re. Bueno, y metiéndonos un poco dentro de lo que son los hidratos de carbono, podemos hablar de hidratos de carbono complejos y algunos simples, ¿no? Que van a tener Exacto, diferentes impactos y funciones. momentos, exacto. Exacto. Distintos impactos, funciones y momentos de ingesta. Los Ujú. hidratos de carbono complejos son los que utilizamos a diario, por ejemplo, papa, batata, tenemos las versiones integrales, que son las que más fibras nos van a aportar, y tenemos las versiones que les decimos refinadas, que serían las que no tienen fibra. Yo los divido en tres. Yo les digo carbofibras, carborefinados y carbograsas. Ujú. Los que tenemos que priorizar siempre, y esto es independientemente del tipo de actividad que uno haga, ¿eh? No es solo para deportes de resistencia, sino que es para incluso en recreacionales también. Sí, sí, alimentación Siempre saludable.
Exacto, en general, siempre priorizamos la base, son los cereales, las legumbres, que son todos alimentos que tienen fibra, depende obviamente de las tolerancias de cada uno, pero bueno, en líneas generales están, como decía recién, papa, batata, choclo, bueno, las legumbres que son una excelente fuente porque encima tienen doble función, tienen hidratos y además tienen buen perfil de proteínas también, que se puede aprovechar un montón, sobre todo cuando la persona por ahí es vegetariana. Eh, y después hay otros que por ahí quedan a veces de lado y en deporte es tan bueno empezar a utilizarlos porque tienen muchos beneficios extras. Por ejemplo, la quinoa tiene muchos aminoácidos, que es lo que forma una proteína. Eh, Otro que se me venga a la cabeza, se me fue, espera, ayúdame. Quinoa, cebada El, perlada, trigo burgol, mijo, tienen muchos antioxidantes, antiinflamatorios, tienen potasio, algunos sí, magnesios. ahí Está puntualmente lo que bueno. vos querés decir es que, digamos, son parte de los alimentos comunes, digamos, los cereales y las legumbres, pero que la gente siempre cae en lo que es la lenteja y el arroz y no Exacto. investiga otros tipos de cereales y otros tipos de legumbres. Nos olvidamos de los porotos negros, rojos, que también tienen un montón de propiedades y resalto la quinoa también porque no notas diferencia cuando la empezás a incluir en lo que es rendimiento, se nota porque es liviana, de fácil absorción, generalmente no cae mal y después te ayuda, te da energía. Bien, bien. Sí. Después, Y bueno, pará, después tenemos los simples, para que no nos vayamos de no, tema, que pará, siempre pará, no, y después los carbograsas, esto que es la pizza, ya entra todo ahí, digamos. exacto, claro. Esos son Esos los son los que que hay menos que. tenemos que consumir, pero bueno, si los consumimos tampoco es que nos van a afectar el rendimiento. O sea, una vez, yo manejo mucho la regla del 80-20. O Y sea, sí, 80% de la semana de las comidas, o sea, calculemos que tenemos 4 comidas por día en general, ¿no? 4 por 7 son 28 comidas a la semana. 2 o 3 que hagamos mal, no nos afecta el rendimiento, no pasa bien. nada. El tema es no vas a comer algo que sí te pueda llegar a afectar el rendimiento si al día siguiente tenés Cerca. que hacer un fondo de 3 horas, no te vas a comer la Exactamente. noche anterior una pizza y tomar alcohol. Bueno, y Por cómo ahí, también esto de la comida nos brinda placer y la satisfacción, ¿no? Y después de tanto esfuerzo y de sentirse bien con su cuerpo y con uno mismo y de hacer la actividad, cómo es necesario también el momento recreacional y de placer conectar con la comida. exacto. No solamente Yo la comida va siempre, a tener una función para el entrenamiento, digamos. no solo una función nutricional, no, también tiene una función placentera y tiene que Obvio. ser compartida, o sea, tenemos Sí, que sí. tratar de hacer convivir Ujú. todo esto. Bueno, me Si tiene que ser imagino que los suficiente. teams se juntan después de todas las carreras que estoy y le deben entrar lindo. Y chupa. Sí, y con suerte que sea después y que no vaya a ser 2 días antes. Sí, 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 sí. Que eso Bueno, no también sería yo hago mucho inteligente eso. hincapié. Sí, sí. Mucho hincapié, porque venís entrenando un montón y de repente 2 o 3 días antes juntarte y Sí, matarte en un asado o algo así no está sí. bueno, porque al cuerpo No. le cuesta volver a Sí, recuperar. no, 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 obvio, te pasa factura. ¿Y en qué lugar pones ¿Sí? el alcohol vos, Ro? Lo que es la cerveza, el vino. En un consumo muy eventual, o sea, social y obviamente no la noche anterior si al día siguiente tenés que levantarte a Ah. entrenar. No, porque No porque el acuérdense que el alcohol alcohol interfiere. deshidrata también. Deshidrata, interfiere después en la recuperación muscular, o sea, no, la síntesis proteica se inhibe, o sea, se inhibe, no se realiza o se realiza en menor medida y eso influye en la recuperación. Sí, sí, Eso sí, de por ahí obvio. hidratarse con cerveza y demás, que en algún momento se decía, es como yo ahí tengo mis serias dudas. Obviamente entre profesionales puede haber distintos criterios, pero bueno, No, yo no recomiendo mucho que haya demasiado alcohol cerca no, de, obvio. menos de un entrenamiento medio fuerte o de una competencia. Bueno, bien. Bien, después el tema proteínas, ¿de cuáles hablás? ¿Para Las qué las proteínas son usás? fundamentales, es lo que sirve para recuperación, ¿sí? Lo que pasa que por ahí yo a veces lo que trato es de hacer hincapié en que las proteínas están distribuidas en el mundo animal y vegetal, y en el mundo animal, sobre todo, hay proteínas que están ligadas a mucha grasa. Grasa que a veces termina no siendo tan buena para el organismo porque ustedes saben que tenemos 2 tipos de grasa, las que son buenas, que serían las de origen vegetal, y las que no son tan buenas, que son las de origen animal. Ujú, Y esas al organismo le causan como un efecto más bien inflamatorio.
Y nosotros lo que buscamos con la alimentación es justamente todo lo contrario, es tratar de lograr un efecto antiinflamatorio porque ya el propio entrenamiento genera un estrés. Exacto. Entonces, tratar de tener prioridad sobre las proteínas que tienen más bien poca grasa, como por ejemplo carnes magras, mucho pescado, porque el pescado además viene acompañado de grasas buenas como omega 3 que mencionábamos hace un rato. Bueno, y después carnes de Las cerdo, claras. pollo, las claras de huevo. Sí, en realidad el huevo entero. Yo no soy muy fan de De eliminar las sacar yemas, ujú, salvo que la persona necesite tener un control más un perfil riguroso sobre las grasas. lipídico. Exacto. Ujú. Pero sí por ahí tener cuidado con los lácteos, o sea, los leches, yogur, queso, crema, manteca, que a veces por ahí se meten en el mismo grupo y ya aportan, a veces son altos en grasas y por lo menos para lo que es el entrenamiento de resistencia no están tan buenos. No, obvio, bien. No digo Eh, eliminarlos, pero sí tener cuidado con el consumo. Bueno, ahí hago una aclaración, ¿no? Que dijimos que puntualmente los utilizás para lo que es la recuperación, pero no olvidarse que independientemente, digamos, previo a lo que es la competencia, las proteínas las utilizamos igual diariamente. Sí, porque en realidad cuando uno habla de recuperación siempre pensamos como en el Ujú. post entreno, post competencia, pero en Sí, realidad uno para mí se está recuperando todo el tiempo, porque bueno, parte de la recuperación es el descanso también, eso es fundamental. sí, Pero las proteínas, para que el cuerpo las pueda aprovechar bien, tienen que estar distribuidas a lo largo del día en cantidades más o menos equivalentes. Ponerle que la persona necesite un consumo de 80 gramos de proteína por día, bueno, se distribuyen en 20 gramos en el desayuno, 20 en el almuerzo, 20 en la merienda, 20 en la cena y 20 en alguna colación. ok. Trasladado a alimentos, esos 20 gramos de proteína están en 100 gramos de carne, por ejemplo. Entonces puede ser que almuerces con 100 gramos de carne, por La ejemplo, lata de atún, una lata de atún. Junto a esa lata de atún, por ahí pones un poco de hidratos de carbono, alguna como por ejemplo legumbre. alguna legumbre o arroz, que puede ser en su versión blanca o en su versión integral, que sería lo ideal. Y después ponemos un poco de vegetales para tener un poquito de fibra, vitaminas, minerales y agua. Okay. Entonces, de esa manera distribuís el plato, digamos, en tres. Obviamente que eso va muy personalizado, porque no van a hacer no va a tener el mismo requerimiento aquel que entrena doble turno, que aquel que entrena un solo turno por día o menos veces a la semana. Eso, después Sí, las sí, sí. cantidades van en Sí, las función a la persona, distribuciones, sí, obvio. Y pero la en, distribución sería esa. bien, y en cuanto a las grasas, ¿qué grasas manejas en el plan de alimentación puntualmente? Principalmente grasas vegetales, por Ujú. ejemplo, aceites, darle prioridad a los que son de una sola semilla, no los que son mezcla. Más que nada de oliva, de girasol, de maíz, depende del uso, Canola, ¿no? ¿no? También re importante. Canola, sí se consigue, viste que por ahí es más complicado, o alto oleico. Acá eh, directamente en el Coto y eso ya los comercializan está, normal. Ya no es como antes, viste, que las conseguías solo en la dietética. Ahora es como que se sí. reve el aceite. Está bueno eso. Después, sí, eso está buenísimo. Claro, el tema de del acceso a los alimentos a veces también es súper importante tenerlo en cuenta. Ujú. Después semillas de lino, de chía, de Bien, de girasol, de frutos sésamo, secos. frutos secos. Bien. El fruto seco está buenísimo, pero ahí también a veces hacemos como hincapié en la cantidad, porque todo va a depender de los requerimientos de la persona, ¿no? Y consumirlos por ahí en su forma activada, eso también siempre hago mucho hincapié, porque es cuando aprovechamos mejor los nutrientes que tienen. Activarlos es ponerlos en remojo. Ujú. Sí, bien. Palta, manejo mucha palta, la uso mucho para desayunos, meriendas, Las al igual que que aceitunas. el huevo, aceitunas, sí, aceitunas también mucho. Ok. Hoy cuando hablábamos de la distribución de proteínas, el huevo lo suelo recomendar mucho en desayunos, sobre todo, Sí, sí, está por bueno. la cantidad de proteínas combinadas con grasas buenas, da un Sí. buen efecto. Ah, bien. Y si Sí. habláramos de hidratación, vos puntualmente utilizás agua, haces bebidas de rehidratación caseras, usás Gatorade y Powerade, ¿cómo te manejas con el tema ese? Eso va a depender de cómo esté entrenando yo o la persona que me lo pregunta, pero generalmente la base es agua, siempre. Eh, Generalmente se habla de 2 litros de agua por día, eso es una recomendación bastante general, depende también mucho de cada persona, pero bueno, supongamos que sean 2 litros de agua por día como base y luego durante los entrenamientos no olvidarse de la hidratación. Ujú. El tema es, ya una cosa es hidratarse con agua y otra cosa es cuando necesitamos, además del agua, algún tipo de hidrato de carbono Tenés, que acompañe, sí.
porque eso Y va a depender de la minerales, alimentación. Y minerales, exacto. Como, por ejemplo, sodio o sal. exacto. Esto va a depender de varios factores. Uno es la duración del ejercicio. O sea, si yo voy a correr menos de 1 hora, llevo agua y ya está. Si voy a correr 1 hora y media, pero a una intensidad tranqui, con agua también, ando bárbaro. Ahora, si voy a correr más de entre, ponele, 1 hora y media y 2, y ya empiezo a manejar una intensidad un poquito más elevada, ahí probablemente necesite alguna bebida de rehidratación que esté combinada con algún tipo de hidrato de carbono, que puede ser los que vos acabas de nombrar, alguna bebida, Gator Power, algo de eso, o llevar agua y además algún gel, gomitas, ¿Usás la pasas de uva, maltodextrina generalmente? dátiles, maltodextrina, sí, esa está buena porque cuando a veces hay intolerancias intestinales, esa no es tan agresiva para el intestino Ujú. y se tolera mejor. Y si está combinada con alguna, con fructosa, nosotros generalmente tratamos de combinar los hidratos de carbono para que se absorban más rápido y el efecto sea más explosivo. La fructosa sería el azúcar de las frutas. Se pueden armar bebidas de rehidratación que tengan, por ejemplo, algún jugo de alguna fruta que sepas que no te cae mal, Ujú. combinada con maltodextrinas para que esa absorción sea más Rápido. rápida. Ujú. Exacto. Siempre Bien, eso se calcula, no se calcula por kilos de peso en realidad, el hidrato de carbono durante, se calcula por el tiempo y la intensidad que la persona va a manejar. sí, la La temperatura, también todo lo exterior, ¿no? Todo el exterior influye y eso sobre todo en el sodio, porque a veces por ahí lo que suele pasar es que hay una sobrehidratación Ujú. de solo con agua, no hay muchos hidratos de carbono y no hay sodio. Y eso puede terminar siendo contraproducente para la persona. Sí. Bueno, y después si vas a correr más de 3 horas o haces entrenamiento de montaña, estás 5 horas corriendo arriba de una sierra o de una montaña, ahí sí necesitas sí o sí agua, hidratos de carbono y algún plus de sodio o de cafeína quizás. Escúchame, ¿y sos de consumir o sos de decirle a tus pacientes que compren las sales de rehidratación? No, siempre lo manejas Sí. casero. Ah, ¿sí? Sí, 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 porque son prácticas, sobre todo los que entrenan tría, bueno, tría que puede ser de distintas distancias, ¿no? Pero en el medio Ironman o el Ironman, que son distancias muy largas, por ahí es práctico. Las sales de rehidratación, las que vienen en pastilla, Sí. eh, son bastante accesibles aparte y son prácticas de consumir, porque eso también hay que verlo. En el momento uno tiene que darle practicidad a la persona, porque estás por ahí 3 horas arriba de una bicicleta, venís de haber nadado 1 hora y pico y después tenés que correr otras 3 horas más. Entonces, bueno, tenés que buscar alimentos, tenés que tener en cuenta la temperatura. Por ahí llegás a agarrar la bicicleta después de salir del agua y hace 40 grados de calor y se te calentó la bebida y es feo tomarla. O sea, ahí se tienen en cuenta un montón de cosas, pero eso es muy personal, depende Sí, de obvio. cada persona. Sí, 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 sí. pero Eh, sí. Bien. Te iba a preguntar el tema de si vos cuando te enfrentás a un paciente, ¿no? Sos de utilizar en primera instancia, armás un plan de alimentación directamente ya con suplementación o te manejás solo con alimentos, ¿cómo manejas el tema ese? No, primero la base siempre va a ser la alimentación, La siempre. comida. Ujú. Claro, la comida real. Generalmente te cubren, sobre todo en resistencia, se cubren la mayor parte de los nutrientes con comida Bien. clásica de todos los días. Eso está bueno dejarlo en claro, porque la gente cree que si no tiene suplementos no puede vivir, o sea, y no es así. No, para nada, no. De hecho, yo la mayor parte de los deportistas que tengo son pocos los que usan suplementos. Tiene que estar muy justificado. Ok. A ver, lo que pasa es que por ahí todo lo que son geles, gomitas y todo eso son ayudas ergogénicas, también se clasifican como suplementos, pero vos te referís a proteínas y todo ese tipo de Sí, cosas. sí, sí, no, no, las gomitas, los geles son suplementos, obvio. En tu caso, que vos haces puntualmente running, bueno, son cosas que son muy Se comunes usan, que se usan un utilicen. montón. Pero de Sí, tal repente cual. yo que hago fútbol, Sí, a veces no, generalmente no es necesario, no. Por ahí tienen practicidad, ponele, si vos necesitas que la persona quizás aumente masa muscular o estás cuidando que no pierda,
Bueno, por ahí un suplemento, como por ejemplo los de proteína, los de suero de leche, que están hechos con suero de leche de vaca, el whey protein, que es el más común. Hay distintas marcas, pero bueno, sin ir al caso con eso, Sí, es whey sí. protein. Por ahí la practicidad que tiene de que lo preparas en 2 segundos y lo Obvio, podés y eso va a tomar depender del inmediatamente paciente que después tengas de... enfrente y de la vida que tenga, porque también te puede decir, es un tipo que labura 9 horas, que sale de ahí directo al entrenamiento, bueno, vos ahí vas adaptando. Claro, por ahí no tiene refrigeración para guardarle algún alimento que lo necesite, por ejemplo leche. Bueno, usará un suplemento. Ahí va, depende de la persona. Sí, No son obvio. malos ni buenos, no es que uno esté de un lado ni de otro. No, no, El no, tema es que no. son Hay que saber caros y bueno, usarlos y... se tienen que saber usar, tiene que estar justificado. Sí, ok. Y también el tema de los costos, ¿no? Porque, bueno, capaz que Sí, vos mencionaste un montón de colaciones muy buenas, que ahora, perdón, yo te corté, las podés volver a repetir, que de repente son mucho más económicas que comprar un gel. sí, pasas de uva, dátiles, ese tipo de cosas que cumplen la misma función. De hecho, las clásicas mielcitas que consumíamos cuando éramos chicos es lo mismo que consumir un gel. El tema es que a veces también hay que hacer ahí una aclaración porque los geles eh, generalmente vienen en envases de 30 gramos, que es normalmente la cantidad de hidratos de carbono que se calcula consumir por hora cuando la intensidad y la duración de la actividad lo amerite. Hay geles que están hechos con azúcares que por ahí no son tan buenos, o sea, va cambiando la calidad del gel y ahí sí suelo hacer como una elección en cuanto a marcas o algo, porque algunos están hechos con maltodextrinas que caen mejor, tienen mejor aceptación para el cuerpo, otros están hechos con jarabe de maíz de alta fructosa, que sabemos que por ahí no es lo ideal. Ujú. Entonces ahí sí vas haciendo como una selección Sí, sí, obvio. de los tipos de suplementos. Y si no te manejas con cosas prácticas, hay gente que no le gusta consumir ese tipo de cosas y Ujú. usa pasas de uva, dátiles, frutas Obvio, sí, deshidratadas, depende eh, mucho. Pero bueno, hay veces que las no se dan la pastillitas del idea y kiosco. hasta que vos no se los decís, no se imaginan, ¿entendés? Como por ejemplo, sin ir más lejos, el turrón, el de Arcor, que uno no lo recomienda como, como buen alimento, pero No. digamos en su composición, por ejemplo, ¿no le sirve como hidrato de carbono a la hora de correr? Sí, puede llegar a servir tal cual, y es práctico, y es higiénico, o sea, Bueno, está en un a eso me envase. refiero. O sea, uno tiene que también adecuarse al contexto, ¿no? Todos Obvio, sabemos que hay alimentos que tienen mejor calidad nutricional y otros que tienen peor calidad nutricional. Por ejemplo, el turrón. Bueno, pero te adecuarás al contexto y verás si sirve o no sirve, si te conviene o no te conviene. Por ahí para el momento, la situación, en ese instante, no pasa nada, es una vez y cumple obvio. su función. Ujú. Bien, para cerrar un poco, no para cerrar la charla porque vamos a abrir el espacio para las preguntas, quería que habláramos un poco de esto del mito y la verdad, de qué consumir antes, qué consumir después, viste, si proteínas, hidratos, porque viste que el paciente se rebusca muchísimo con eso. Y nada, me gustaría que aclaráramos el por qué es lo que necesita el músculo, por qué se le da previo esto, y por qué, dependiendo de la actividad, si va a ser explosiva, si va a ser de resistencia, cómo es que nosotros utilizamos esa lógica para armar el plan de alimentación. Claro, en realidad, antes de, depende en el momento donde nos paremos, ¿no? Supongamos competencia, Ujú. 42 kilómetros, Sí. maratón. Yo lo uso mucho la estrategia de la semana anterior, se llama supercompensación de hidratos de carbono. O sea, lo que hacemos es, a medida que baja el entrenamiento previo a la carrera, vamos aumentando la cantidad de hidratos de carbono por día, en una forma muy gradual para que no caigan mal, ¿sí? Vamos reduciendo de a poquito la cantidad de fibra de Bueno, los eso es alimentos importante. para Bueno, esa evitar aclaración está intolerancias. buena. Esa aclaración está buena porque vos generalmente en el plan de alimentación lo que fomentás es el hidrato de carbono acompañado de fibra. De fibra, tal cual. Pero que La previo a la semana previa competencia, bueno, exacto, hay se que reduce un bajarla. poco. Eso es muy personal igual, muy. Eso es una recomendación que hago ahora a nivel general, pero Ujú. es muy personal. Yo puedo comer legumbres el día anterior a correr una media maratón y al Y día está siguiente la voy todo a correr bien. 10 minutos y no me va a pasar nada, pero es algo que yo lo consumo a diario y estoy Ahí súper está el acostumbrada. punto. Bueno, ahí está el punto. Bueno. Exacto. Eso por un lado. La noche anterior probablemente pongamos hidratos de carbono lo más simples posible, con la menor cantidad de grasa ese plato posible. Exacto.
por eso vamos a elegir una proteína que sea lo más magra El que pescado se sería pueda, ideal. pescado, algún pollo, o bueno, si es vegetariano buscamos las opciones de proteínas vegetales también, Obvio. y poquita grasa, bueno, esa noche, la noche anterior. El día de la competencia en el desayuno, que lo ideal sería que sea por lo menos unas 2 horas antes, te diría 3, Ujú. hacemos un buen desayuno bien cargado y ahí va a depender de lo que esté acostumbrado a consumir la persona, pero generalmente metemos hidratos de carbono en forma de fruta y de pan o de cereales. Eh, Metemos algo de proteína en forma de huevo o, bueno, quien se anime a consumir leche o yogur lo hará, si Ujú. está acostumbrado o no, va a depender. Eh, y casi nada de grasa o a lo sumo algunas frutas secas, nueces, almendras, algo de eso. Ujú. Y ahí lo que yo intento siempre hacer es que, como hay mucho tiempo entre el desayuno y la hora de la largada, meter una pequeña colación ahí en el medio antes, que por ejemplo puede ser un turrón, algún azúcar refuerzo, le llamamos. Ok, Un turrón, gomitas, algo de eso. Una ok, fruta, una banana, algo. ok. Y en el durante, bueno, lo manejamos los hidratos de carbono, generalmente no se necesitan proteínas, eso depende mucho del tipo de actividad que estemos haciendo. Y posterior a eso, la recuperación fundamental, con hidratos de carbono, proteínas, agua, hidratación, mucha, eso es Bien. importantísimo. Ujú. Bien, Sí. genial. No, creo que quedó claro y que también va a depender muchísimo de lo que hablamos de la composición corporal, pero no por eso, por ser una persona que tenga un tejido adiposo aumentado y haga una carrera, no tiene que recuperar el hidrato de carbono porque es la Todo lo recuperación del contrario. glucógeno. Eso es importante. Exacto, no, no, todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando eso está bueno que lo aclares, porque a veces por ahí piensan que como tienen que bajar masa grasa, No pueden salen a comer hacer un hidratos. fondo de 5 horas y no comen ningún hidrato durante las 5 horas. No, 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 jamás, porque ahí el hidrato está cumpliendo una función Ujú. y el cuerpo le va a dar una utilidad, entonces no se va a guardar como grasa. Aparte, cuando uno arma el plan de alimentación, dentro de la cantidad de hidratos de carbono que la persona necesita, están contemplados, se dividen en los hidratos del consumo diario, los de azúcares refuerzo y los azúcares durante la competencia. O sea, están todos contemplados. Lo que pasa es que se van utilizando en distintos momentos. Obvio, sí, sí, sí. Pero Bueno, son pero es muy necesarios. importante porque, bueno, viste que la persona viene como medio seteada con que los hidratos son malos, qué sé yo, y en la nutrición deportiva puntualmente los hidratos de carbono tienen un rol muy importante. Son importantísimos, sí. A ver, después podemos variar las estrategias. Yo a veces juego mucho con, bueno, bajarle bastante los hidratos de carbono a la persona para que empiece, al cuerpo se le acostumbra a usar las grasas como fuente de energía, que eso es un beneficio cuando vos haces carreras muy largas. Ujú. El tener el cuerpo preparado para que use la grasa como fuente de energía, entonces ahí empezás a jugar un poco y bajás los hidratos, aumentás las proteínas, aumentás las grasas, pero bueno, todo tiene que ser muy adecuado al contexto. En nutrición todo depende del contexto de la persona. Sí, No sí, hay sí. recomendaciones como muy generales. Ujú. Sí, obvio. Bueno, a ver, déjame ver. Acá alguien, bueno, mandan las preguntitas, yo nunca utilicé esto, pero bueno, a ver, ¿ves? Qué genial esto me copa. Pueden hacer las preguntitas ahí, creo que aparece como el signito de pregunta y nos pueden anotar las preguntitas. Bueno, acá preguntan qué función tiene el La suplemento creatina. creatina. Generalmente es un suplemento que les encanta consumirlo, no sé por qué, o que les encanta saber para qué sirve, etcétera. Yo quiero dar como mi perspectiva, después vos dirás la tuya. Yo la creatina generalmente la utilizo en deportistas lesionados, ¿sí? Porque la función que va a tener la creatina va a ser mantener mi masa muscular, porque como el deportista va a estar parado, yo lo que necesito es que esa masa muscular no la pierda, ¿sí? También hay veces que se utiliza cuando están haciendo una actividad de mucha fuerza, entonces se utiliza, pero digamos que no es un suplemento indispensable, no es algo que yo pensaría como primer cosa para utilizar. Y sí Ujú. tienen que estar muy atentos en cómo se consume. La creatina siempre se consume con un hidrato de carbono simple, ¿sí? Porque de esa manera se absorbe. Pero bueno, no es Sí, algo que y yo existen utilice protocolos de constantemente. ingesta también. ¿Mm? Existen protocolos, no se maneja así nomás. Puntualmente, sí, yo coincido con vos. Por ahí la creatina, eh,
lo que hace es aumentar el volumen del músculo y eso se puede llegar a traducir en un aumento de la fuerza muscular. Por eso Exacto. a veces se usa cuando el objetivo es hipertrofia o en alguna competencia en donde donde sea el foco esté puesto en la fuerza, ¿no? Sí, Eh, CrossFit por ahí, las claro, competencias de CrossFit, exacto. sí, Bueno, bien. sí. Vamos a ver otra. Estoy chucha con esto Ahí que... preguntan para un futbolista cómo sería la comida. Me gusta esa pregunta porque quiero aclarar algo. A Sí. veces uno piensa que en nutrición deportiva está la nutrición deportiva para el futbolista, para el runner, para el que hace tría, para el rugby. O sea, Ujú, no es que exista una alimentación especializada para cada disciplina, ujú. sino que lo que hay lo que uno trata de hacer es, de acuerdo al entrenamiento que tiene la persona, El o sea, estilo de el vida. estilo de vida y demás, o sea, yo siempre digo, la comida es la misma para todos, el tema es que no a todos nos sirve lo mismo Obvio. y no para todos van a ser los mismos timing de ingesta. Entonces, Ujú, ahí es donde van a estar las diferencias en cada una de las exacto. disciplinas, Sí, sí, pero sí. los alimentos son generales, no es que hay Ujú, una alimentación especial para cada cosa. sí, obvio. Bien, vamos a ir a otra pregunta. Acá un paciente pregunta si la maca sirve. ¿Sos de utilizarla? Uf, eso es como, bueno, es un poco controversial, porque la hamaca sí, yo Ujú, la uso pero porque he hecho algunos cursos de nutrición de vegetarianos, veganos, y bueno, teóricamente tiene beneficios en cuanto a la energía. La ujú. realidad es que yo todavía no encontré un estudio en donde eso esté No hay, totalmente justificado y fundamentado. no hay estudios de Yo ahí voy investigación en todavía. función de lo que a la persona le sirve. Yo la uso cuando estoy entrenando mucho, pero mucho tengo que estar entrenando. Te estoy hablando de 2 horas por día y el fin de semana capaz que 3 horas un Ujú. día, o doble turno, 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde. Ahí por ahí la uso, pero no te sé decir si la diferencia que noto de energía es solo por eso o por todo el combo que viene acompañado, ¿no? Sí, Y el entusiasmo que uno le mete. sí, 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 obvio. Es un poco, o sea, la Siempre función, acuérdense, perdón, y sí, la función es energética, pero siempre recuerden, por favor, de no agregar este alimento a último momento. O sea, si quieren ver cómo les va con la maca, pruébenla ahora o durante el mucho entrenamiento. antes. Y sí, 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 tal cual. sí. Sí, de hecho, cuando vos los suplementos están, digamos, clasificados por el Instituto Australiano del Deporte o la WADA, en distintas categorías. La maca Este está es en el la categoría, dudoso. es dudoso, En sí, sí, estudio, no, sí, no sí, está. sí. Sí. A veces también quizás puede ser por la procedencia, porque como es un alimento que está manipulado, por ahí uno no sabe, como pasa también con la espirulina, pasa algo medio parecido. Ujú. Bien, bueno, ahí hay alguien que está preguntando Sí, si se puede café, utilizar sí, el café como sí, preentreno. sí, sí, Bueno, y durante a veces también se usa la cafeína, sí. De hecho, una buena estrategia es 4 o 5 días antes dejar de tomar café y tomar ese día, porque el estímulo sería, en teoría, sería más efectivo. ujú, sí, Hacer una abstinencia y luego ok. Ah, mira, no lo sabía eso, está buenísimo lo que está diciendo. sí. Ok, bien. ¿Cuáles son las fibras? Preguntan, que hay que Sí. reducir la semana pre-competencia. Ujú, Y en realidad ahí depende de la tolerancia de cada uno, pero nos referimos puntualmente a las fibras que por ahí estimulan mucho la función intestinal y la evacuación intestinal sobre todo. Por ejemplo, las fibras que tienen las legumbres, ujú. las fibras que pueden llegar a tener algunas verduras crudas que por ahí no caen de la misma manera que una verdura cocida, por Ujú. ejemplo, acelga, espinaca, Repollo. lechuga, repollo, el repollo por ahí a veces algunas personas no lo toleran bien, Sí. hojas en general, Sí, ese tipo bien. de fibras. Genial. Bien. Em, mm, acá te pongo un cariño. Ay, es una genia, cómo la quiero, Mari. Corro media maratón, mi experiencia de vos cargar fue excelente de su mano. Gracias, Mari, qué linda que sos, una genia. Bueno, A vamos con Mari un le par hago probar todo, con ella, pobre, la tengo de... Vamos con un par específicos a ver. Capaz que hay algunas cosas, chicos, que no sepamos responder, pues son muy específicas, pero las podemos estudiar y después les podemos responder, ¿no? Para Sí, fortalecer tal cual, para tendones, no hablar ahora de más. Pero dice, para fortalecer tendones,
Aparte del estiramiento, hay alimentos específicos. Para ese tema se usa mucho lo que es colágeno, no sé, Yo Maru, utilizo vos, colágeno, te iba a decir eso, sí, sí, muchísimo. Estoy que usando por mucho el ahí, colágeno hidrosoluble, el que viene en polvito, que sí, está buenísimo. pero eso hay que ver bien las marcas, ¿no? Porque a veces por ahí no todos son, Bueno, yo después son te voy a reales decir y porque tiene que ver con la manera en la que está el colágeno. Después yo te voy a mandar una info que me mandaron y ese es puntualmente el que yo uso. Que bueno, después, la gelatina es otra opción que se usa ah, mucho bueno, y les voy a pasar otro dato, pero bueno, acá es tiempo y ganas de hacerlo, y bueno, no te tiene que dar impresión y no tenés que ser vegetariano, el caldo de huesos. sí, sí, ya sé, no, yo ya lo vi y me da como... Pero Pero bueno, sí, es otra sí, se opción utiliza un que está montón. a la mano de todo el mundo, porque Obvio. el que come carne por lo menos. No, obvio. Ahí, ahí, Comer ahí, fideos ahí vienen me todos estos encanta, me mitos, encanta. ¿no? Como todos estos mitos Gracias por que... esa pregunta, cómo me gusta. Comer fideos a la noche engorda, si entreno por la mañana. No, no, no. A ver, los alimentos están compuestos por hidratos, proteínas y grasas. Ujú, Cada uno de esos macronutrientes aporta, tiene calorías, ¿sí? Nosotros vamos a aumentar de peso en masa grasa, que eso es súper importante tenerlo más que claro, ujú. eh, si nosotros consumimos por demás de nuestros requerimientos. No importa si es al día o es a la noche. El tema es que a veces estratégicamente es mejor quizás utilizar los hidratos de carbono durante el día porque uno está Está en más actividad activo. constante. En cambio de noche uno va por ahí va a dormir y ahí lo que necesitamos es más la recuperación. Entonces Y le damos aparte, prioridad a las perdón, ¿no? proteínas. En todo caso, el hidrato de carbono vos se lo vas a dar a la mañana, en todo caso, el sustrato al músculo para el entrenamiento. Pienso yo, a no ser que haga ayuno, porque esa puede A ser no otra. ser que haga ayuno, que ahí por ahí sí lo metés lo metés a la noche para que al día siguiente pueda entrenar en ayunas si es que está usando esa Exacto, estrategia. exacto. Sí, pero no, no es que no engordan por sí solos, Sí, o sí, sea, sí, tienen se que estar entiende. en un contexto. Espero que se haya entendido. Si entreno a las 10, ¿qué conviene cenar y desayunar? Saludos para las dos, gracias. Depende de los requerimientos de cada uno, pero normalmente yo lo que haría es meter una cena más alta en proteínas, un poco bajita en hidratos de carbono. Y al día siguiente haría un desayuno bastante potente, depende del entrenamiento, ¿no? Metería a proteína en forma de huevo o bueno, de lo que consuman, de leche o de yogur o lo que sea, y algún hidrato de carbono, ya sea en forma de pan o de cereales o de granola y frutas. Ok. Pero bueno, depende del tipo de entrenamiento ahí, porque él pone el horario pero no dice que entrena. Bueno, ese es paciente mío y que evidentemente quiere también tu punto de vista, pues yo le digo lo mismo, mira, acá tenés, Facundito querido, acá ya te están respondiendo, otra profesional lo mismo, así que hacé lo que te estoy indicando, corazón. Bueno, a ver qué más. DHA, debe ser. Me gusta saber sobre suplementos. Bueno, De, debe estar hablando del mm, precursor del omega, pienso yo. sí, calculo que sí. No, ahí ya la verdad es que no, no, no sé, no Yo si sabría tuviera que dar, orientarla. digamos, si tuviera que hablar de esto, que calculo que entiendo qué es lo que está hablando, bueno, esto es un precursor y que depende del omega 3, y yo apuntaría a lo que es el pescado, a la semilla de chía, al lino, a las nueces, pero bueno, no sabemos puntualmente de qué se trata la pregunta, con lo cual tampoco Claro, me quiero agarrar mucho. sí, es un antiinflamatorio, pero bueno, depende. Acá hace otra pregunta la misma persona que no tengo la más pálida, capaz que vos podés responder. No sé si usas cobre. No, Ok. suplementos de cobre no, Ujú. no. Ok, bien. No De hecho, hablamos creo que de... no está 100% eso del cobre, Maris me está preguntando. No está 100% esto que decía hoy de la clasificación de los suplementos, el cobre está entre los dudosos, si no estoy equivocada. Bien, y te hago una pregunta, o sea, digamos, ya no hay muchas más preguntas, hay un par más, pero bueno, son más o menos lo mismo, y hay algo que sí me parece que es importante que aclaremos antes de que termine el vivo, que quedan muy pocos minutos, el tema de
los micronutrientes, ¿no? Hablar un poco de qué vitaminas puntuales vos le das bola y a qué minerales le das bola, porque muchos preguntan por el tema de los calambres y el calambre no es puntualmente el potasio. No, es más el magnesio que el potasio Magnesio, y es más el el agua, te calcio diría. también, para lo Sí, que es la y el calcio, contracción. pero en la mayoría es el agua el tema. Ujú. Bueno, eso también es bueno saberlo. Bien, y vamos con una preguntita. Vitamina D es súper importante y algo que no aclaré, que es re importante también por ahí mencionarlo, es el uso de probióticos en deporte. Ujú, Yo el que más recomiendo es el kefir, ujú. pero hay otros, kombucha y bueno, ¿cómo es el del repollo? Siempre se me va el nombre. El chucrut. El chucrut también, porque todo eso mejora muchísimo la parte intestinal, entonces disminuyen las intolerancias y uno se vuelve como un poco más tolerante a las cargas de hidratos de carbono, durante sobre todo. Ujú. Recuperador de proteína después del entrenamiento. Yo utilizaría digamos, la comida, pero bueno, depende también el caso. Sí, o el whey, Sí. alguna proteína sintética. Las del eh, suero lácteo igual me gustan, pero y ojo también que estoy utilizando muchísimo y me va muy bien con el tema de las de arveja. las de Mm. arvejas y la de soja. Sí, igual ahí está bueno hacer una aclaración, porque a veces uno piensa que las proteínas sí o sí hay que consumirlas después del deporte y en realidad nosotros en el cuerpo tenemos lo que se llama pool de aminoácidos, que es lo que forma la proteína. O sea, lo más importante es que la cantidad de aminoácidos que el cuerpo necesita estén disponibles las 24 horas del día. Entonces, a veces por ahí no es que importa tanto en qué momento la estoy consumiendo, sino que durante todo el día yo haga el aporte Proporción. suficiente de todos los tipos de todos los aminoácidos suficientes para formar una proteína. Sí, sí, sí. Ahí te preguntan por el kéfir si querés responder. ¿Cómo se consume el kefir? Yo Ujú, siempre recomiendo un vaso por día, ujú, en lo posible durante la mañana, si es en ayuno, mejor. ujú. Pero creo que ahí puede haber distintos tipos de recomendaciones. ¿Cómo estás, Juli? Otra genia. Ujú. Bueno, ahí preguntan el magnesio. Yo uso el Total Magnesiano El Sport. total, ¿De sí, vos? Ok, el bien, total. bien. Ay, Lore, Se sí, Lore empezó a consigue tomar puntualmente en conciencia. farmacias, sí, no, no, es de venta Sí, libre. Bueno, quedan 3 minutos, así que no quiero dejar de agradecer. Obvio que vamos a dejar abierta en cada una de las cuentas probablemente la cajita de preguntas, si es que tienen alguna duda, para que les vayamos respondiendo de a poco. Me parece que, bueno, sí, sí, se igualmente. entendió, pues yo por ahí hablo mucho y me voy de tema y capaz que No, pero termino no completando la idea. te fui guiando y creo que me parece que estuvo muy ordenada la charla y que se entendió todo. Así que bueno, por favor los invito a todos a que la sigan a Roy y si quieren algún plan de alimentación como muy específico para lo que hacen, le pueden consultar ahora que se abrió todo lo que es la consulta virtual que también está funcionando. Así que bueno, nada, dejar de agradecerte, porque para mí es un Lo placer mismo tenerte. para vos, Maru, es genial que hayas hecho estos espacios. Yo no lo hubiera hecho jamás. De hecho, me costó un montón decirle que sí para que todos lo sepan. Tal cual. Me da más vergüenza las cámaras, a mí no me gustan tanto. Pero bueno, está bueno porque aparte das lugar también a la gente que por ahí capaz no se anima a preguntar o no tiene el mismo acceso y está bueno. Además, yo aprendo un montón de las preguntas que me hacen, porque a veces tengo que Bueno, buscar información, seguir estudiando. Bueno, ya que uno estudia todo el tiempo, pero a veces te vienen con cada pregunta que vos decís, Dios, ¿qué es esto? sí, Lo sí, tengo no, que y te saber. sirve para estudiar y para estar Tal más atento. cual, sí, tal Obvio. cual, tal cual. Bueno, Yo le quiero muchas agradecer a la gente que gracias. estuvo, gracias Sí, por el re, tiempo que le sí, re. dedicaron, gracias por las preguntas. Sí, yo lo voy a dejar el vivo colgado. La lástima es que, bueno, como lo hice desde mi cuenta, va a quedar en mi cuenta RO, pero bueno, te lo voy a como a Bueno, reservar. pero vos estás yo te etiqueté cuando promocioné esto, así que la pueden seguir a Maru también es una genia, tiene muchísimas recetas, así que de ahí pueden sacar un montón de ideas. Y bueno, nada, podemos en algún momento hacer otro y ser más Dependiendo puntuales de con las las ideas. dudas, sí, obvio, dependiendo de las dudas que surjan, probablemente podamos volver a hacer otro como para ir Moni. encaminando un poco más las charlas. Bueno, nos Sí, porque quedamos este fue estos como 40 bastante segundos, general. quedan 40 segundos, nos vamos a quedar leyendo si nos dan alguna devolución y bueno, se va a cortar espontáneo, así que bueno, nada. Un lujo atenderme con Rocío, un placer.
Juli una genia, qué genia. Todos los que estaban. Lore también la vi. Ahí está. Sí, Después si hay que lo... hacer algún otro más específico, capaz de comidas, de ideas, porque hablamos mucho de nutrientes y todo, y quizás tenemos que ir más a lo práctico, ¿no? Sí, re. Lo podemos pensar y lo podemos hacer, obvio, ni hablar. Así que bueno, Ron, no Pueden quiero dejar dejar de saludarte preguntas. porque se va a cortar. Te Bueno, quiero, gracias Maru gracias por por todo. todo. Que tengan lindo fin de semana todos y vos Igualmente. también. Dale, gracias. Besitos. Chao, Chau, chao. chau.